la cábala. En 2020, cuando inicié el canal, yo me topé con la cábala de la mano de Albert Goslan y posteriormente Mario Javier Sabán. Sobre todo con este último, que me llamó bastante la atención su punto de vista con respecto a la espiritualidad, bastante abierta que otros ortodoxos cabalistas o judíos. Se decía que la cábala era una mística del diablo, de la oscuridad, que es una desvirtuación de lo que serían las normas y las leyes de Dios para enganchar energéticamente a las personas. Y yo quería esclarecer ese panorama desde un punto de vista de la entrevista del cual traje al canal a Mario Sabán, que tuvimos una conversación amena sobre un punto central y es si la divinidad habitaba o no en el ser humano desde el punto de vista de la cábala. Y aquí mi pregunta es decir, ¿Dios realmente entonces habita dentro del ser humano? Es decir, Es que el ser humano, todos los seres humanos, como los animales, como los vegetales, como todo lo que veas en el universo, Dios habita ahí dentro. Es lo que nosotros conocemos como la Shejinah, Dios en modo femenino, Dios en modo de recepción. Es como podríamos decir la Espíritu Santo, si se quiere, porque es Dios en posición femenina. La Shejinah, ¿qué quiere decir? Que Dios habita en el interior de toda la realidad. ok, Dios habita en el interior de toda la realidad. Y si Dios habita en el interior de toda la realidad está en conexión directa con la matriz. Toda la realidad está en contacto directo con la fuente. Y toda la realidad no necesita de intermediarios. ¿y cuál era el beneficio de la cábala para nuestra vida? El Exacto. gran cabalista cordobero dice: es un privilegio conocer cuál es el objetivo por el cual tu alma vino a este mundo. Imagínate, una persona que sabe qué vino a hacer este mundo, tiene toda su vida resuelta, toda su vida va a ser lo que vino a hacer este mundo. Así que sabe siempre lo que tiene que hacer. Es más, vive permanentemente feliz porque sabe por qué vino a este mundo. Y es muy difícil para un alma no saber por qué vino a este mundo, porque todo lo que hace no tiene conexión con su proyecto de vida ni con la fuente. Entonces siente que lo que hace se vuelve como inútil en cierto modo, porque dice, bueno, ¿para qué hice esto? ¿Con qué objetivo? ¿Dónde está dentro de mi plan? Porque si no tengo plan, todo lo que haga no me No está te llenando lleva. el puzzle, porque no tiene un objetivo trascendente. Todo lo que yo estoy haciendo en este momento, estoy contigo en una entrevista, tiene relación con el sentido de mi vida. Espero que tú también tengas esta entrevista dentro del sentido de tu vida, si no estamos muy mal. Estamos fritos. ¿Okay? Entonces, a lo que voy es, creo que es importante para la felicidad del alma que cada uno conozca cuál es su proyecto de vida. Alguien que no conoce su proyecto de vida es muy peligroso. Para sí mismo es peligroso porque se va a sentir mal, va a decir, me siento mal, estoy con angustia. ¿Por qué? Porque en realidad ya sabemos, no tiene su proyecto de vida. O es peligroso para los demás, porque puede estar hablando mal de los demás, puede estar haciendo daño a los demás. ¿Por qué hay gente que permanentemente se ocupa de los demás? Porque tiene tiempo disponible, porque tiene Ok. tiempo libre. El ocio, dice el Maral de Praga, después el Gaón de Vilna, grandes cabalistas, el ocio es la madre de todas las transgresiones. Cuando uno no tiene tiempo ocioso porque está enfocado en su sentido de la vida, en su proyecto, es realmente se siente bien con sí mismo, no es una productividad económica, es un sentirme bien conmigo porque estoy haciendo realmente lo que mi alma desea hacer. La persona que no sabe lo que su alma desea, sufre mucho porque dice, ¿por qué vine a esta vida? ¿Qué vine a comer, a ir a una fiesta? ¿A qué vine? Es la vida administrativa de la que hablábamos. En la cábala te habla del árbol de la vida, las energías, los bloqueos en los aspectos distintos que tú puedas tener, identificar tu parte idolátrica, es decir, tiene un amplio margen bastante interesante hasta llegar no solamente un aspecto quizás psicológico, sino también un aspecto místico, en el sentido de el infinito, las dimensiones, cómo trascender a ello, cómo comprender las distintas problemáticas, cómo llevar eso tan abstracto en tu vida presente. Estamos hablando de que en realidad lo que estamos buscando, por lo menos desde la Kabbalah, es buscar la función de todas las cosas en el universo.
Lo que nosotros tenemos que tratar de investigar, y lo hacemos desde la Cábala, es cuáles son los componentes que hacen que nosotros logremos esa conexión por la cual la vida se vuelva feliz, la vida tenga sentido. Si no hay conexión, no hay sentido. Y si alguien está desconectado, en realidad pierde todo sentido. Entonces, hay sentido cuando uno está conectado. Ahora, esa conexión a veces es muy difícil de explicar porque tiene que ver con el análisis de lo que es el árbol de la vida, de lo que son las dimensiones, de lo que es el alma. Hay que estudiar mucho para estar conectado. Ahora, hay gente que naturalmente está conectada igual, sin estudiar mucho, que por su naturaleza está conectada. Pero la gran mayoría de nosotros que vivimos en la superficie de la materia, para poder realizar esta conexión tenemos que hacer un esfuerzo. Y claro, todo esto es un esfuerzo para llevar todo este tipo de enseñanzas que parecen muy herméticas, muy complejas a la vida práctica. En este caso, Mario Saban hace ese trabajo. Se habla del árbol de la vida, que a mí me gusta mucho. Tiene el aspecto que está en el plano físico, la materia, y pasa por tu aspecto del lenguaje, después las emociones, cómo canalizar lo que dices con lo que sientes, luego viene la parte de los límites, la parte del dar, cuánto debes dar, pero tampoco que te descompenses, la parte mental, la parte intuitiva, la parte del conocimiento experiencial, hasta llegar a Keter, que sería la corona, que es la conexión interna con la divinidad. Y luego viene el infinito y todo lo demás. Mira, tú puedes llegar de una ciudad a otra caminando. Puede que te lleve varios días ir de una ciudad a otra caminando. Es decir, que si yo de Barcelona a Madrid voy caminando, probablemente me lleve muchos días. Y otra posibilidad es coger el tren AVE e ir en 3 horas. La cábala lo que hace es acelerar la velocidad para llegar, pero desde otros lugares se puede llegar igual, solamente que el problema es que seguramente puedes ir en burro, caminando, a caballo, puedes ser en es decir, lo que tiene la cábala es en cierta forma que al ponerte consciente de la situación, adelanta en cierto modo los procesos, pero no es que los adelanta para que el clip, para que el recipiente de luz se rompa, todo lo contrario, trata de preservar a la persona justamente para que no se rompa. Adelanta el entrenamiento, no el merecimiento de la luz. Entonces, ¿qué es la cábala? La cábala es un método para llegar a la luz y ser feliz. Ahora, ¿existen en otras culturas otros métodos? Claro, por supuesto, cada cultura tiene su tipo, su método. Y también se puede llegar más lento, más rápido en diversos. Pero cuando uno tiene una metodología, cuando uno tiene una estructura, sobre todo nosotros en Occidente, que tenemos una mente racional de organización, nosotros necesitamos saber de dónde venimos, a dónde vamos y cuáles son los caminos que estamos recorriendo. Y a veces en la espiritualidad es tan difícil conceptualizar que la gente se pierde. En las conferencias de espiritualidad la gente sale contenta pero no sabe a dónde va. ¿Por qué no sabe a dónde va? Porque es muy difícil explicar conceptos tan amplios, tan extensos y tan indefinibles como es la luz, como es Dios, como es el alma. Son conceptos como muy grandes para la mente humana. Ni hablemos del concepto del infinito. Entonces, claro, ¿dónde está la Kabbalah? La Kabbalah nos ayuda a explicar conceptos que son muy difíciles de explicar. Y creo que en este sentido la Cábala representa una ventaja, porque utiliza el racionalismo, pero no lo anula frente a la intuición. Entonces utiliza también la intuición, la profecía del nivel de la Jochma. Es decir, la Cábala en definitiva utiliza todas las herramientas que nosotros disponemos, pero de modo de conocer el momento oportuno de utilizar esa herramienta. Hay mucha información al respecto sobre la cábala. El único detalle que yo le tengo a la cábala, que es mi pregunta abierta para aquellos que le gusta la cábala, es el siguiente. Se habla mucho del secreto, que es el Sot. Tengo la impresión de que se da demasiada interpretación a los textos de la Torá, mal llamado Antiguo Testamento, donde se quiere disfrazar, tapar las atrocidades que hizo Yahvé de manera literal en la Biblia con que eso era simbología, una simbología
que debemos de trascender la parte literal del texto y que debemos darle una interpretación personal y simbólica a todo y cada uno de los textos que podemos leer en la Torá. Entonces, por ejemplo, la huida de Egipto, en realidad, no fue la huida de Egipto como evento, sino que es una simbología a propósito, donde demuestra cómo el alma se libera de una opresión que le estaba afectando y va hacia el desierto de los 40 días o los 40 años a la meditación profunda, hasta llegar a un tipo de encuentro con Dios en el desierto. En el desierto, llámese como un estado mental o espiritual para tener las bases o la tierra fértil para entablar esa comunicación más cercana con Dios. Y así sucesivamente. Me hace recordar a Albert Goslan, que siempre lo coloco en el canal, ese fragmento. Dice que no debemos tomar literal la Torá. Entonces, históricamente, ¿pasó o no pasó lo que cuenta la Torá? Por ejemplo, ¿cómo Moshe nunca mató al egipcio o si lo mató? Pinjas no mató a la mujer pagana, David no mató a Goliat. Gracias por su respuesta. Los patriarcas existieron, pero la Torá es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje que viene del cielo viene codificado y vestido de historias. Entonces sí que los personajes existieron, pero las historias son códigos que hay que descifrar. Porque esa historia protege una sabiduría muy grande. Igual que la cáscara de un plátano protege el plátano, la cáscara de una naranja protege el jugo de la naranja, el zumo de la naranja. Pues las historias protegen una sabiduría que no se puede poner encima de la mesa sin una preparación. Entonces, ¿que existieron los personajes? Sí. ¿Que las historias que hay en la Torá son una envoltura? Así es. Donde habla de que las historias en la Biblia no fueron ciertas, sino que fueron historias inventadas con un propósito de tener una simbología o una enseñanza. Que los personajes sí pudieron existir, pero lo relevante aquí es sacarle el secreto, la interpretación profunda a todos y cada uno de esos textos. Y aquí está la gran pregunta. ¿Qué textos fueron ciertos y qué textos fueron escritos con historias inventadas para darle una interpretación profunda y espiritual? ¿O será que por estar leyendo tanto el tema de las afectaciones de Yahvé y sus malos actos que podemos leer en todo el texto, en gran parte de él, para tapar eso deben de decir que eso es una interpretación de lo que sería el alma, la oscuridad? Es decir, cuando uno lee Primera de Samuel, cuando va y va en contra de los amalecitas y mata a niños, animales, a mujeres, a vírgenes, a hombres, a ancianos, etcétera, a todo el mundo. Eso hay que buscarle una interpretación. Es decir, eso tiene un secreto simbólico. Eso es lo difícil, porque cuando uno habla con un cabalista, que ya he traído aquí a otra cabalista, como que ya están mentalizados de que deben de buscar en el texto no la parte literal, porque dicen que la parte literal divide, por eso existen muchas religiones, sino que la parte profunda es la que uno debe de buscar más allá de lo que uno lee. Entonces se hace complejo la búsqueda espiritual en ese sentido, porque no hay que determine qué textos sí y qué textos no. Por ejemplo, Mauro Viglino enseña que no hay que interpretar el escrito, sino que cuando uno deja de interpretar y uno lee literalmente el texto, se abre ante los ojos un panorama muy distinto. Entonces, la primera pregunta fue la del engaño. Luego el engaño que encubre la verdad. Entonces, ¿cuál sería la eventual verdad que subyace a este engaño? Cuando se habla precisamente de este sacerdote del 1200 a.C.,
que era un sacerdote fenicio, obviamente no se refería a la Biblia, porque la Biblia aún no se había escrito, ni siquiera existía el idioma hebreo, y mucho menos, entonces se refería a los textos egipcios, a los sacerdotes egipcios y textos egipcios. ¿Por qué? Porque incluso los estudiosos que se están haciendo ahora, por ejemplo, sobre los textos hindúes, sobre los Vedas, están revelando cada vez más cómo originalmente eran textos de orden técnico-científico y no espiritual, y luego espiritualizado de partida. Y esta es una cosa muy curiosa del siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Algo que sucedió al mismo tiempo en la Biblia, que el sacerdocio de Jerusalén, después de regresar del exilio de Babilonia, sucedió en la India con la aparición de Buda, con la aparición del hinduismo vívida y explicada de cierta manera con la aparición del jainismo, del que no se habla en Occidente, porque en definitiva es una doctrina poco popular, mientras que el hinduismo ha sido muy bien acondicionado para su uso y consumo en los occidentales. Lao Tse y Confucio aparecen en China, es decir, al mismo tiempo se inicia un proceso de espiritualización en lo que antes era una historia concreta, se convierte en realidad en una historia que necesariamente debe leerse en términos espirituales. Entonces, cuando hablamos de verdad posible, quiero decir simplemente, entonces tratemos de leer los textos haciendo de cuenta, esto lo vengo declarando del 2010, fingiendo realmente lo que está escrito, pero intentando al menos leer lo que está escrito, porque muy a menudo se nos dice hasta como si esos textos ni siquiera estuvieran ahí. Pero de esos textos se hacen ciertas elaboraciones de orden abstracto, teórico, simbólico, alegórico, pero luego esos textos están hechos para decir cosas que esos textos no dicen. Entonces, por verdad absoluta relativa, quiero decir, al menos veamos qué dice realmente esas letras. Después de eso, ¿qué es la verdad? Eso yo no lo sé, por supuesto. Porque son textos escritos por hombres y todo hombre que escribe un texto lo hace con fines específicos. Entonces, esto también es cierto, por así decirlo, con los libros de historias que se escriben hoy. No es que contengan solo las verdades, lo saben, o lo sabemos bien. La historia la escriben luego los vencedores. Muy alejado de algo religioso, pero obviamente si interpretamos cercano a la arbitrariedad, es decir, cuando a mí me dé la gana esto es simbólico y cuando a mí me dé la gana esto es literal, o cuando a mí me dé la gana le doy 3 o 4 capas de profundidad de interpretación, es decir, corremos el riesgo de alejarnos de la realidad, de lo que puede decir el texto. Entonces, para liberarnos de cualquier tipo de interpretación, y ojo, la interpretación puede ser personal. La interpretación siempre debe de ir, pero debe ser algo más personal que decirlo públicamente. Porque públicamente hay que hacer la técnica, como dice Mauro Viglino, de hay que dar por cierto de que lo que está escrito ahí es cierto. Más allá de que si pasó o no pasó, fue un invento de los escritores, pero por lo menos hay que partir del hecho de la literalidad. Si no partimos de la parte de lo literal, si no partimos de la parte de las buenas traducciones, el cimiento va a ser de arena, la construcción va a estar establecido, la construcción teológica o interpretativa va a estar establecido con unos cimientos débiles. Porque primero no nos encargamos de lo literal, sino que de una vez nos quisimos pasar por alto la parte literal y empezamos a interpretar, olvidando completamente de que lo que estamos interpretando de repente sea la masacre o la guerra santa de Yahvé. Pero como no nos gusta ese texto, vamos a decir, no, eso es una interpretación simbólica del alma contra la oscuridad y que debemos de matar las otras tribus, que representa las cosas ajenas a nosotros, que no nos pertenecen y que debemos de recuperar esas tierras, serían aquellos aspectos, ¿sabes? Y uno empieza a interpretar cosas que no dice el texto y así con esa técnica uno puede tapar cualquier tipo de incomodidad con respecto a Yahvé o cualquier tipo de historia a uno de los personajes en la Biblia, porque no nos gusta y bueno, eso es, la interpretación permite salirnos del texto y puede siempre con una interpretación hacer bien o hacer ver bien las cosas que en lo textual están mal. Y así sucesivamente. Entonces, ¿la cábala es una ciencia del demonio? No. Primero conversen con cabalistas o vean qué dicen los cabalistas. La cábala es un sistema bastante bueno
siempre y cuando uno acepte ciertas premisas interpretativas del crecimiento del alma. Pero está ese problema que yo lo he visto durante estos años, que no me cuadra del todo. Un cabalista seguramente me daría una respuesta por sus estudios, el mismo Mario Sabán. Pero la arbitrariedad de interpretar algo que está escrito y que incomoda es lo que no me cuadra del todo que hay que interpretar, porque eso se llama conveniencia y no estamos distando mucho de lo que hace otros religiosos de otras doctrinas, interpretar. Entonces ese es mi punto de vista de la cábala. Le voy a dejar en la descripción el video que de la conversación de Mario Sabán conmigo con respecto a la cábala, bastante ameno. En realidad son muy pocos puntos criticables que yo le tengo a la cábala. En realidad es uno de los sistemas, aunque no es la verdad absoluta, es un sistema más que si usted es afín a ella o vibra con ese sistema que es la cábala, puede ingresar a estas enseñanzas y tener una mejora en su vida, porque sí existe. El sistema está preparado para eso. Pero yo tengo algunas reservas con respecto a la cábala. Así que déjame tu comentario, qué opinas de la cábala, si has entrado como maestro, si has entrado a escuelas, si has tenido enseñanzas durante años, si tienes respuesta a estas dudas. Te las voy a leer en los comentarios y pronto te las voy a responder. Mi nombre es Simón Guardia, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.